Brilla sin miedo. Glow Now Podcast. Bienvenidos. Hola, familia del alma. Hoy hablaremos sobre José Gregorio Hernández como motivo de inspiración. ¿Y por qué hablar de José Gregorio Hernández? Bueno, acaba de ser canonizado por el Vaticano en este domingo 19 de octubre y en Venezuela se celebra con mucha alegría ese reconocimiento de la Iglesia Católica después de tantos años con respecto a la santidad que este pueblo le reconoce a José Gregorio Hernández. Porque José Gregorio Hernández fue mucho más que un médico. Estando en vida, ayudó a mucha gente, sanó a mucha gente y realizó lo que las personas consideran milagros. Y luego de cambiar de plano, ¿verdad? Cuando ya se dijo que falleció, curó a más gente, siguió haciendo muchos más milagros. Entonces, para cualquier venezolano o cualquier persona que haya vivido en Venezuela y haya tenido contacto con todo lo que tiene que ver con José Gregorio Hernández, con su imaginería, con esa energía amorosa, esa energía de sanación, José Gregorio Hernández es un sanador real, ¿ves? Un santo vivo, más allá de todo lo que la Iglesia Católica se haya demorado el Vaticano en reconocerlo. Ocurre algo muy gracioso, tú te metes en Google a ver José Gregorio Hernández y hay 500 montones de imágenes, de escritos, hay muchos videos, mucho reconocimiento a lo que es y fue y sigue siendo, seguirá siendo José Gregorio Hernández, una energía de sanación, un ser manifestador de amor y de sanación hacia todos los seres del planeta, hacia todos los seres que estuvieron a su lado. Aquí en Venezuela ocurre que en todas las familias siempre hay alguien que tiene algún acontecimiento con José Gregorio Hernández, alguien a quien José Gregorio Hernández lo curó, a quien José Gregorio Hernández lo ayudó a salir de una situación complicada, o algún sanador, algún curandero, algún chamán de pueblo que trabaja con José Gregorio Hernández como energía sanadora, como energía purificadora y adquiere la capacidad de sanar y curar a sus congéneres, ¿verdad? O a los ciudadanos, a los compañeros del pueblo. Eso es muy común aquí en Venezuela. Por eso siempre vemos a José Gregorio Hernández en las fotografías antiguas y desde esas primeras fotografías ya les vemos el rostro de santo, de ángel, su mirada amorosa, su gesto apacible, esa actitud corporal centrada que él tenía y que quedaron reflejadas en las fotos que se conservan de él y en los dibujos que aún se conservan de él, o en las estampitas de oración que muchos de nosotros vimos desde niños que tenían nuestras madres y nuestras abuelas, nuestros padres y nuestros abuelos, o que hace 30, 50 años las vendían en las bodeguitas y en los kiosquitos con la oración de José Gregorio Hernández. Todo eso forma parte de un imaginario propio venezolano asociado con e inspirado en José Gregorio Hernández, en lo que fue su obra de vida, un hombre noble, un hombre amoroso, un hombre humilde, un hombre que cada vez que podía ayudar al prójimo, ayudaba afectuosamente, con cariño y con toda su energía positiva para el bien de las demás personas. Un gran inspirador para el alma humana, para elevar el alma humana, es José Gregorio Hernández. Aquí en Venezuela, muchos curanderos, como nuestras madres, rezaban esta oración. Oh Señor Dios mío, Todopoderoso, que tanto has bendecido a tu amado siervo José Gregorio y que por tu gran misericordia le has dado el poder de curar enfermos y socorrer a los necesitados, concédele, Señor, la gracia de curarme como médico espiritual de mi alma y de mi cuerpo, si ha de ser para tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Esa oración la escuché muchas veces desde niña, cuando alguna persona trataba de sanar el mal de algún otro, o la madre bendiciendo a un hijo, aprovechaba la oración de José Gregorio Hernández, el que se me eriza toda la piel de recordar eso desde la infancia. Y hace poco, hace más de un año, en Los Teques, el estado Miranda, en Venezuela, en la iglesia vi una imagen de José Gregorio Hernández donde la gente iba a rezar. Fíjense que como inspirador que era y que es José Gregorio Hernández, alguien escribió: un venezolano, si es íntegro y fiel ante Dios, ora y ama, es un hombre grande, una bendición para muchos, luz del mundo y sal de la tierra, paz de las naciones. Nuestro José Gregorio lo demostró. Qué bello todo lo bueno que podemos aprender para encender tu chispa divina, para elevar tu vida, ¿verdad? Y eso lo rememoramos especialmente ahora que ha sido canonizado José Gregorio Hernández, nuestro gran, amado, santo, curador José Gregorio. Recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir. Pronto les estaré enviando nuestro ebook para colorear sobre imágenes de José Gregorio Hernández. Glow Now, brilla sin miedo, transforma tu mente, eleva tu ser. A continuación, quiero detenerme un poco en una historia impactante personal que ocurrió en mi familia. Cuando uno de mis sobrinos, menor de edad, tenía como 5 añitos, tuvo un accidente, se fracturó una pierna y a él pues lo teníamos en el hospital. Estaba la mamá muy preocupada, todos enfocados en cómo el niño se podía curar. Y recordamos que en una de esas rezándole a José Gregorio Hernández, rezándole también al Nazareno, en quien también creemos. Llegó un día y le dijo a la mamá al día siguiente: mamá, anoche estuvo aquí él, señalando una imagen de José Gregorio, que él decía que lo había visto, que le había hablado. Y luego de eso fue progresiva y rápida la curación de mi sobrino. Así como esta anécdota inspiradora que existe en mi familia, entre tantas, todas las otras personas también las tienen. Los que han tenido contacto con José Gregorio Hernández como santo y como figura importante en la historia espiritual de Venezuela. Hay emociones muy fuertes que se cruzan cuando tienes un ser querido enfermo en una situación de gravedad o en una situación que sabes que no puedes controlar y que no puedes tal vez solventar por ti misma o por ti mismo, y uno acude de inmediato a José Gregorio como figura, como ser sanador, ser de luz. Eso es algo muy propio de los venezolanos y las venezolanas. Es muy propio de cuando estamos en situaciones de obstáculos terribles y suplicamos al universo, a los seres de luz, entre estos José Gregorio Hernández, que vengan y nos ayuden, que nos den luces o que nos sanen incluso, ¿no? Y allí pues van surgiendo todos esos milagros que todos tenemos en nuestra familia, entre nuestros conocidos en Venezuela o fuera de Venezuela, porque también hay testimonios de personas que no son venezolanos y que estando en otros países le han pedido a José Gregorio Hernández y han recibido curación, han recibido ayuda. Incluso ahorita en Venezuela nos está ocurriendo con la situación tan compleja que estamos viviendo a nivel social, a nivel político y a nivel de las distintas dimensiones del ser de una nación. Para nosotros es muy revelador que se dé la canonización de José Gregorio Hernández en esta época, precisamente porque necesitamos su ayuda de erudito, su ayuda de ser de amor, su ayuda de ser de luz, su ayuda de hombre venezolano, amante del otro, colaborador, proveedor desde sus posibilidades reales, porque así es el venezolano, así como fue José Gregorio en vida, cuando las personas dicen que él ayudaba sin mirar para los lados, que algunas personas no les cobraba, que no cobraba realmente, sino que de las personas pudientes él aceptaba algún pago o donación que la persona pudiera hacer, y del resto de la población
que estaba en desventaja, él simplemente no les cobraba, los atendía. Eso es muy propio de nosotros los venezolanos, que lo sabemos, los que somos de aquí, lo saben los que han vivido en Venezuela también. Ese ayudar, ese conversar con el otro, ese sentarse a escuchar con alguien cuando está en una situación de dolor o de tristeza o de angustia, sea la que sea, es muy propio nuestro, y José Gregorio es un motivo de inspiración para ello. Por eso es que desde el comienzo de este video estamos hablando de José Gregorio como motivo de inspiración, porque fue un ser humano y un ser espiritual en todas sus dimensiones, como hay muchos en Venezuela, aunque por las circunstancias de pronto pueda parecer que no, pero eso es muy propio de estas tierras. ¿Donde nació José Gregorio? En nuestras montañas, en las montañas de los Andes venezolanos, allá en Boconó, en Trujillo, en Isnotú. Y eso es muy importante porque nos habla de cómo podemos superar los obstáculos en el plano material y en el plano espiritual. Cómo nosotros, cuando estamos en una situación muy compleja como pueblo, como individuos y como colectivo, somos capaces de trascender esas emociones de dolor, de angustia, de desesperación o confusión que podamos tener. Y siempre acudimos a una fuerza espiritual interna propia que tenemos, pero también a nuestros seres de luz, ¿verdad? Que allí está José Gregorio como figura. Y le pedimos y le decimos encarecidamente: ocúpate de Venezuela, ayúdanos, ilumínanos, ayúdanos a resolver, actúa a través de las manos de este médico. Te coloco esta estampita aquí debajo de la almohada de mi hijo, de mi madre, o de mi familiar, o de mi ser querido, sánalo, dame luz para ayudarle a sanar, ¿verdad? Como dicen los curanderos que sanan con José Gregorio Hernández se prestan en todo su ser para que José Gregorio Hernández sane a través de ellos. Y esas son nuestras maneras de atravesar obstáculos, de las cuales muchos tenemos testimonios hermosos, realmente testimonios de vida, ¿no? Entonces es muy interesante, por eso es tan importante detenerse a reflexionar, a meditar, a indagar sobre la vida de José Gregorio Hernández y cómo nosotros como pueblo nos vemos reflejados en él, cómo nos identificamos con esa obra de vida, con esa manera de ser y de pensar, con esa capacidad tan enorme que tuvo para ir más allá, un niño o un ser humano que quedó huérfano a los 7 años. Y si bien es cierto, tuvo el amor de una tía que lo crió, que lo cuidó y que lo ayudó a salir adelante en la vida, también tuvo una fuerza espiritual muy profunda que le hizo trascender los distintos obstáculos, las distintas barreras y los distintos dolores que puede tener un niño que queda sin madre a los 7 años de edad, ¿verdad? Y que va atravesando a lo largo de la vida, como a todos nosotros nos ha pasado de una manera o de otra, en un momento o en otro, va atravesando esos obstáculos, esas complicaciones, esas angustias, esas faltas de certeza que podemos tener como personas. Y se fue transformando, se fue convirtiendo en un gran ser humano, como hay tantos en Venezuela, en un gran hombre, como hay tantos en Venezuela. Es algo que está en nuestra genética, es que somos un pueblo de gloria y esa es una verdad gigantesca. Y José Gregorio Hernández nos hace volver a mirar eso, nos hace voltear hacia allá. Por eso digo, no es casual que justamente en esta época, justamente en estos meses, en el mes de octubre, que es un mes astrológicamente tan importante en el planeta, sea nombrado santo, ¿verdad? Para nosotros, como pueblo de Venezuela, como pueblo latinoamericano, es profundamente revelador saber que hay un ser de luz que sigue estando con nosotros, que sigue dándonos señales de que sí podemos salir adelante, de que la belleza, el amor, la nobleza y la capacidad de trascender nuestros dolores, nuestras angustias, está en nosotros y que solamente hay que darle poder a eso, darle poder y darle fuerza, porque nosotros podemos brillar sin miedo desde nuestra propia esencia, desde nuestra más profunda verdad,
desde lo más sencillo y hermoso que está entre nosotros y en nosotros. Y que José Gregorio Hernández viene a recordarnos que eso es parte nuestro, que él como ser del mundo, como ciudadano, fue capaz de dar ese ejemplo de vida, ese enorme ejemplo de vida, y aún mucho después de su muerte, seguir sanando gente, seguir dando el ejemplo, seguir batallando, seguir creando en amor. ¿Ves? Entonces, ¿quién es José Gregorio Hernández para el venezolano y la venezolana de hoy en día? Un gran motivo de inspiración, de fuerza, de fe, de identificación con la esencia pura del venezolano, de la venezolana, de los ciudadanos comunes que seguimos viviendo y creando y produciendo en la medida de lo posible en esta tierra. Todo eso es motivo de inspiración, que se lo debemos a él y a nosotros, a nuestras madres, padres y abuelos y abuelas. Así pues, hablar de José Gregorio Hernández es realmente hablar de la autovaloración de un ser humano, de su capacidad para ser creativo y de la autovaloración de su obra en vida y posterior a ella. Y cómo eso nos habla a nosotros, a cada uno y a nosotros como pueblo. Haciendo una revisión bibliográfica sobre lo que fue la vida de José Gregorio Hernández, nos encontramos con las más extraordinarias sorpresas y con saber que fue un hombre polifacético. Fue un ser humano filósofo, músico, docente, médico, con conocimientos de biología y física, reconocido por sus pares. Fue un ejemplo de vida en Cristo, lo que se dice. Fue políglota. Dicen de él que hablaba inglés, francés, italiano, alemán, portugués, latín, griego e incluso hebreo, además del español. Tenemos que, con respecto a su biografía, José Gregorio Hernández nació en Isnotú, en Trujillo, en Venezuela, el 26 de octubre de 1864, hace unos pocos días, pero en aquella época. Su papá, llamado Benigno Hernández Manzaneda, y su mamá, Josefa Antonia Cisneros Mancilla. Su mamá murió cuando él tenía 7 años, en 1871, como decía anteriormente, y quien se encargó de su crianza fue una tía, que le dio todo el cariño que ese niño, que esa alma requería para desarrollarse como el gran ser humano que logró ser y que demostró ser. Su formación inicial la hizo en Isnotú, en la escuela de allá, y estuvo hasta los 13 años estudiando y viviendo en esas maravillosas montañas de Trujillo. Luego el bachillerato lo cursó en Caracas. Hizo bachillerato de filosofía en el Colegio Villegas en 1978, según la biografía. Posteriormente, tenemos que murió trágicamente en Caracas, ¿verdad? Porque fue atropellado por uno de los pocos vehículos que había en la época en Venezuela. El 29 de junio de 1999 fue su fallecimiento. Probablemente por esa dolencia que tenía en el pie y que posteriormente se descubrió que era una enfermedad grave. Así que el 29 de junio de 1919, cuando él murió en Caracas, 30.000 personas fueron a su funeral en el Cementerio General del Sur. Dicen que lo llevaron desde la Universidad Central de Venezuela o desde el hospital hacia la Universidad Central de Venezuela y luego al cementerio. Y ese día fue declarado por el gobierno nacional como un día oficial de duelo, dada la importancia de aquel acontecimiento tan doloroso para la sociedad de entonces. Con respecto a su carrera académica y científica, es muy importante señalar que José Gregorio Hernández estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela y en 1888 se graduó como sobresaliente. Ello le generó que el presidente de la época le diera una beca para estudiar en París, de tal manera que se fue entre 1889 y 1891 a Europa,
con esa beca donde estudió con grandes maestros del momento, lo cual significó que él dejara un legado científico muy importante para Venezuela e incluso para Latinoamérica, y que hiciera una importante influencia en médicos venezolanos como Domingo Luciani y Rafael Rangel. De José Gregorio Hernández se dice que fue pionero de la medicina moderna latinoamericana, que es un pionero de la medicina moderna latinoamericana, que fundó cátedras, las cátedras siguientes, ya les voy a decir porque es espectacular. Fundó la cátedra de histología normal y patológica, la cátedra de fisiología experimental y la cátedra de bacteriología, que fue la primera en América del Sur, reconocida por sus pares. El legado científico de José Gregorio Hernández incluye que es considerado el precursor de la medicina científica moderna, que introduce el microscopio y la medicina experimental. Al parecer en Latinoamérica él fue el primero que trajo el microscopio. Dirigió el laboratorio de la Universidad Central de Venezuela en 1891 y fue miembro fundador de la Academia de Medicina en 1904. Como vemos, un ser extraordinario, de una gran obra, de una gran capacidad para estudiar, una gran capacidad intelectual y un ser profundamente amoroso en su ser y en su hacer. Las cátedras, ya las nombré, las publicaciones destacadas muchísimas. En verdad, sentarme a leerlas ahora, a decirles cuáles son muchas, porque escribió en filosofía, escribió en teología, escribió en medicina, escribió con respecto a la docencia. Es decir, que José Gregorio demuestra y demostró lo grande que es el alma del venezolano, lo grande que es el alma de los seres nacidos en estas tierras, en estas montañas, de esta madre patria. Con respecto a su faceta humana, ética y docente, también hay cosas importantes que decir. José Gregorio promovía una ética médica y el servicio, la vocación de servicio. Tenía unos principios muy claros que divulgaba y que daba como ejemplo. Dejó un legado pedagógico muy importante. Transformó el modelo de estudios superiores con respecto a la medicina. Su enseñanza estaba basada en el análisis y en la reflexión, en el pragmatismo moderno con respecto a la atención médica y al estudio de todo lo relacionado. Formó una generación dorada, lo que llaman en Venezuela una generación dorada de médicos, entre quienes están Rafael Rangel y Domingo Luciani, ya mencionados. Y además tenía una búsqueda de ser útil, de rendir con honor a la ciencia y a la patria. En ese sentido podemos decir que era patriota, plenamente patriota, amante de su tierra, de su país y de los seres con quienes se relacionaba. Y algo importante de señalar con respecto a la ética médica y a su capacidad de servicio. Tenemos que José Gregorio fue considerado el médico de los pobres precisamente por esa capacidad para sanar y atender a toda aquella persona que se le parara enfrente. En particular sentía compasión hacia las personas pobres, hacia quienes no tenían ayuda, aparentemente. Y bueno, todos lo amamos y todos lo amaron como el médico de los pobres que supo ser. Se dice de él que atendía gratuitamente a pacientes de bajos recursos y que veía la medicina como una manifestación del amor de Dios. Y en efecto así lo demostró. Veía la medicina como una conjunción entre ciencia y esperanza. Pienso que tal vez es por eso que apenas con colocar una estampita de él y pedirle y orarle, ya la persona se cura. Se cura porque desde su alma sigue viva sanando entre la ciencia y la esperanza. Verdaderamente lo veo así cada vez que, mientras más estudio su historia y lo que ha dejado. Tenía otras facetas. Sí, José Gregorio Hernández tenía otras facetas.
Era filósofo, fue poeta, fue músico, ya dijimos, y fue un intelectual integral indiscutiblemente por todo lo que era capaz de abarcar y de auténticamente ejercer como muestra de vida. Cosa muy importante, porque José Gregorio Hernández fue un ejemplo del ser y del hacer y del sentir, ¿verdad? Demostró con su accionar un sentir, lo que por la boca sale, del corazón procede, lo que decía nacía de su corazón, y lo que sus manos creaban y realizaban al sanar personas, al atender pacientes, salía de su corazón, ¿verdad? Lo demostró, y pienso, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, que todos estos años, después de que se fue a otro plano, con todos los milagros que siguen ocurriendo y con esa rememoración que de él hacen las distintas personas en Venezuela y en otros países, evidencian que así es, que su obra sigue viva y es indiscutiblemente una obra de profundo amor hacia los otros y hacia la vida. Podemos hablar de su vida religiosa y de su proceso de canonización. Ocurrió que José Gregorio Hernández contaba con la devoción popular. El día que él murió, desde ese mismo día, esas 30.000 personas que acompañaron su funeral ya lo consideraban santo, ya lo llamaban, como sabemos, el médico del pueblo. Mucho antes de que la iglesia decidiera, a través de tantos años, otorgarle la santidad. Entonces, para que la iglesia lo considerara santo, se atravesaron 4 etapas posteriores a su muerte. En 1949 fue considerado el siervo de Dios. En 1985 fue considerado el venerable, un hombre digno de venerar. En 2021 fue considerado beato, y este año en octubre ya fue nombrado santo por la Iglesia Católica. A mí, como a muchas mujeres del pueblo, me llama la atención que José Gregorio ya está en nuestros altares desde hace mucho tiempo. Incluso hace un año, en la iglesia de Los Teques del estado Miranda, en la iglesia principal, pude ver allí la imagen de José Gregorio que ya los curas le habían puesto, y ya tenía sus ofrendas, sus velitas, todo lo que el pueblo le puede brindar, sabiendo que es una imagen, que realmente el poder de un ser sanador está en espíritu, en alma, en energía. Pero aún así, ya José Gregorio viene siendo santo desde hace mucho. Solamente la iglesia se dio cuenta hace poco, o lo pudo aceptar hace poco. Y fue a través de muchos años, tampoco fue rápido, tampoco es que fue ahorita, no. Fíjense que en 1949 fue la primera vez en que la iglesia lo consideró, cuando lo llamó siervo de Dios. Muy interesante cómo evoluciona la vida, cómo avanza, y cómo el ser humano a veces vamos un paso más atrás de lo que la vida nos va mostrando. También así lo vemos en la astrología. Yo hoy pensaba, si revisara la carta astral de José Gregorio Hernández, probablemente encontraría muchas sorpresas hermosas que revelarían todo esto que sus biógrafos en las redes sociales y en la literatura que está publicada narran de él, aparte de lo que uno como ciudadano, como persona del pueblo conoce a través de la familia, de las madres, de las amigas, los conocidos, de esas personas que han recibido un milagro de él y que vienen y te lo cuentan, ¿no? Qué interesante y qué hermosa obra de vida, qué hermosa obra viva la de un ser humano, tanto en su momento terrenal de vivencia como cuando parte hacia otra dimensión, y entonces deja el rastro, deja la historia, deja
deja la expansión de su obra bella, ¿verdad? Eso creo que es algo muy digno de alabar, de celebrar. ¿Por qué? Porque nos está hablando de ese dar con amor, de esa necesidad de reconocernos y autovalorarnos, de la importancia de servir al otro. Pero qué bella obra la que hizo José Gregorio Hernández en todos nosotros y más allá de lo que uno puede ver a simple vista. Aquí decíamos que con respecto a la devolución popular, ha sido un culto sentido en la gente, porque él es un símbolo de identidad nacional y de esperanza. Es verdaderamente un héroe civil y es también el sanador herido. ¿Qué ocurre con respecto a José Gregorio? Que José Gregorio estaba enfermo cuando en el año 2020 le hicieron, ya les voy a decir, en 2020 él fue exhumado y se revisó lo que había en la urna. ¿Qué encontraron en la exhumación de sus restos en 2020? Que había tenido una fractura maxilar, que tenía un tumor en el talón y por eso cojeaba, y que sufría de asma y de tuberculosis. Saben que cuando él trató de ingresar a la iglesia para ser sacerdote, en 2 ocasiones lo rechazaron en Italia, y la última vez ya fue definitivo y fue porque le diagnosticaron tuberculosis en 1913. Entonces él pues se vino a Venezuela, no se quedó ahí triste ni frustrado, sino que se vino a Venezuela a desarrollar su obra. Y resulta que tenía tuberculosis, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, él teniendo esa enfermedad, teniendo la complicación del asma, que siempre ha sido una enfermedad muy difícil de curar, siguió adelante. Y por eso yo lo llamo el sanador herido. Era el sanador herido. Ahí tenía su quirón, que probablemente su quirón estaba en Virgo. Ahí estaba José Gregorio sanando gente. Y el día que murió, cuando aquel vehículo se lo llevó por delante, que era un vehículo que tendría una velocidad ridícula, debe haber tenido la velocidad de una bicicleta de hoy en día, probablemente. Bueno, él cojeaba por el tumor que tenía en el talón, y probablemente nadie lo sabía o pocas personas lo sabrían, tal vez, porque él estaba enfocado en amar, en sanar, en ayudar al otro. Un verdadero sanador. Qué hermoso el legado de José Gregorio Hernández, qué bello su ejemplo y qué grande. Y me gusta haber estudiado esta historia, que yo no la había estudiado en esta profundidad en mi vida, no lo había hecho. Me gusta haberlo estudiado porque lo veo y veo a tantos seres maravillosos, hombres y mujeres que conozco venezolanos, que sé que han dado vida para otros, que han dado ejemplo para otros, que han pasado por encima de sus dolores, por encima de sus enfermedades, por encima de sus angustias, han ido más allá para dar ejemplos buenos, para dar obra bella y obra buena, y para demostrarse a sí mismos que sí pueden, demostrarse a sí mismos aquello de que Dios no te da ningún peso más fuerte del que tú puedes llevar. Y cuando estamos en medio de una desgracia, de una situación terrible, de pronto sentimos que no podemos con eso, que estamos agobiados, que ¿por qué a mí, Dios? Pero resulta ser que el universo sabe que tú sí puedes con eso, que ya vienes en tu esencia, en tu alma, con esa fuerza, con una energía indescriptible, capaz de trascender eso que te agobia, eso que te causa dolor, que te oprime o que te asusta. Porque muchas veces lo único que tenemos es miedo y el problema realmente no es tan grande como nosotros lo sentimos. Sin embargo, somos humanos. Pues José Gregorio Hernández, ese gran sanador herido, fue un extraordinario ser que hizo incontables milagros.
estando en vida, podemos decir que hizo milagros. Claro que sí, fue un ejemplo milagroso de vida. Y después de su vida, los investigadores de la iglesia que hicieron toda la recopilación durante todos esos años para que la iglesia pudiera decidir darle la santidad, ¿verdad? Mientras iba atravesando cada una de aquellas grandes 4 etapas, de siervo a venerable, de venerable a beato y de beato a santo, pues han registrado más de 3 millones de milagros contados de José Gregorio Hernández como el médico de los pobres. Eso me pareció increíble, esa cifra, porque bueno, primero seguramente son más, pero que la iglesia, que seres representantes de la iglesia católica tengan un registro de más de 3 millones de milagros contados, donde José Gregorio Hernández, como el médico de los pobres, curó gente o ha curado gente, y que eso quede en el legado popular de los milagros que se le atribuyen a José Gregorio Hernández, es simplemente un acontecimiento extraordinario, hermoso, grande, que nos dice muchas cosas del alma humana, del ser humano, de José Gregorio Hernández y de nosotros, los seres que nacimos en esta tierra de gracia, en esta tierra de gloria, en este país tan maravilloso y tan bello, del cual a veces pareciera que nos olvidáramos de nuestra esencia, pero nuestra esencia es extraordinaria. También tenemos que él fue considerado medium, porque igualmente las religiones espiritistas han tomado a José Gregorio como un ser sanador. Eso es algo que va más allá de la Iglesia Católica, que corresponde a otras tradiciones espirituales donde él tiene un lugar en los altares. Parte del sincretismo cultural latinoamericano, del sincretismo cultural colombo-venezolano, puesto que en Colombia también José Gregorio hizo milagros y es venerado. Reconocido por la Iglesia Católica como un santo laico radical. Y hay algo importante a lo que me dediqué un poco a revisar. Algunos milagros, ¿cuáles podemos nombrar que se recuerden cercanos? Milagros realizados por José Gregorio Hernández. Tengo aquí una lista realmente corta, pero creo que les va a gustar escucharla. Curó a María Asunción Silva, que estaba ciega en Colombia. Curó a César de una pierna destrozada en un accidente. Curó al hijo de la señora Ana, que tenía estenosis aórtica y riñón destruido. Curó a la bisabuela de Juanita en Colombia, que tenía un tumor abdominal. Curó a una tía que tenía un derrame cerebral y estaba en cama. Curó a Yaxuri Solórzano recientemente de un balazo en la cabeza, estaba dada por muerta. Curó a un niño de 6 años que tenía fiebre tifoidea en Caracas en 1922. Curó a una mujer en 1925 en Maracaibo que tenía glaucoma y estaba ciega. Todo esto es tomado de fuentes de una entrevista que se le hizo al padre Gerardino Barrachini. Lo pueden ver en YouTube. Curó a una muchacha en Barquisimeto en 1933 que tenía tuberculosis. Curó a una mujer en 1947 en Caracas que tenía cáncer de útero. Curó a la madre del doctor Olivares en 1985 y ahí no dice que tenía la señora. Pero estos son unos pocos ejemplos de los tantos, porque seguramente ustedes ahí detrás de la pantalla saben de testimonios de conocidos o de familiares o más cercanos que han sido curados por José Gregorio Hernández. Y yo puedo decir que estaba maravillándome de leer los testimonios de los familiares de estas personas que mencioné acá. Porque muchas veces lo único que hace el ser, que hace el que pide la ayuda a José Gregorio, es orarle, hablar con él, igual como cuando tú hablas con Dios, el Padre, y decirle, por favor, cúrame a mi hija, cúrame a mi madre,
cúrame. Actúa a través de las manos de este médico, actúa a través del ser que está aquí, sáname, que tengo esta enfermedad, cúrame. Otros, y le ponen la estampita, muchos le ponen la estampita. Madres que colocaron la estampita debajo de la almohada o frente a la persona, o que fueron y prendieron una velita en la iglesia, como no le hace la Virgen del Valle también, que es otra santa milagrosa. Qué hermoso. Qué hermosas las maneras de obrar del bien, las maneras de obrar del amor, las maneras de obrar de un ser sanador. Y qué agradecidos debemos estar con la vida, con el universo, de que nosotros a través de nuestra palabra, decidida, firme y clara, bien intencionada, podamos conectarnos con esas energías de sanación, con esos seres de sanación, como lo dijo José Gregorio Hernández. Qué bello y cuánto agradezco que eso esté aquí en nosotros, al alcance de la mano, y que el universo nos traiga el recordatorio, ahorita recientemente, hace 2 días de su cumpleaños de José Gregorio Hernández, de que fue y es un venezolano y que su esencia, su genética también es nuestra, que somos parte de una misma alma y que sí puedes hacer una obra bella y buena en vida y también la puedes hacer después cuando ya te has ido y ayudar a todo el que necesite tu ayuda desde el corazón, desde el verdadero amor de Dios, desde el verdadero amor en Cristo, puede decir cualquier cristiano, ¿cierto? Qué hermoso y qué agradecida estoy de saber que José Gregorio Hernández es parte de nuestra esencia y que sale de pronto como para decirnos, epa, aquí estoy yo y somos espejo, somos parte de lo mismo, tú también puedes sanar, puedes transformar lo que está mal en cosa buena, puedes ayudar a otros. Qué bello y qué agradecida obra es esa, una obra de autovaloración, una obra de creatividad, una obra de inspiración para todas y para todos. Y todo esto me lleva a pensar en mi obra propia, ¿verdad? A preguntarme, bueno, ¿y cómo ayudo yo a otros seres? ¿Cómo ayudo yo a sanar a otros seres, a resolver sus procesos? ¿Cómo inspiro yo a los seres que me rodean? Entonces, ahí es cuando he creado Mentoria. Mentoria es un plan de trabajo para asesorar a estudiantes que están haciendo trabajos de investigación, para asesorar tesistas, para asesorar a profesionales que están haciendo un trabajo de ascenso o que quieren escribir un libro y no hallan cómo, no ven por dónde, no tienen claro el norte, no tienen clara la idea, no saben cómo asumirlo o no tienen tiempo, tienen miedo de que se les vaya la vida y no lo hagan. Bueno, Mentoria es un proyecto con el cual yo te asesoro, te ayudo desde la idea cero, desde la nada de tu idea, a atravesar todo el proceso de creación y construcción de esa idea, de ese proyecto y luego a realizarlo. Y te ayudo precisamente a que te ubiques metodológicamente, a que te ubiques conceptualmente en cuanto al contenido que debes desarrollar, por dónde puede ir, por dónde te puedes meter y a encontrar una metodología que se adapte a tu búsqueda, que te sirva para tú desarrollar esa idea, ese proyecto y lograrlo, porque siempre nuestra idea final es lograr la transformación, lograr esa meta que estás buscando y que necesitas convertir en un triunfo, en un logro. Entonces, Mentoria es mi proyecto de asesoría de tesistas, de escritores, de creativos y de profesionales que están trabajando, haciendo un trabajo de ascenso para ayudarlos a lograr ese triunfo, ese éxito, acompañándolos progresivamente. Por eso he asesorado a 52 estudiantes a lo largo de varios años y a mis últimos 8 tesistas los he logrado llevar al éxito total, a la mención publicación, al 20/20 y a esa tranquilidad maravillosa
que tienes después de que has logrado la meta, la tan anhelada meta. Y así, partiendo del ejemplo de José Gregorio Hernández como un gran motivo de inspiración, es que puedo hablar de mi proyecto de vida, porque mi proyecto de vida son estrategias con alma, que parten de carinacia.q.n, este canal, y carinacia.q.n en Instagram, así como en la página web. Partiendo de ello fue que creé la comunidad Bastión Creativo, que es una comunidad que va agrupando a personas interesadas en procesos creativos, en desarrollar sus estrategias con alma. Derivado de ello, hay distintos programas, pero por ejemplo tenemos a Mentoria. Y Mentoria trabaja con metodología y estrategia, con Neuroglam, lo que hemos llamado Neuroglam, que es un proyecto o un producto de trabajo a partir del cual el desarrollo de asesorías, de metodologías de investigación, tutorías a tesistas, investigadores, escritores, damos una atención personalizada con una suscripción mensual que da el participante, con una reunión semanal de encuentro de conversatorio en esa comunidad virtual a través de Zoom y a través de Telegram, para abordar los proyectos y las búsquedas de investigación, las búsquedas creativas de los participantes a través de la modalidad mixta, entre intercambio digital de información y encuentros en Zoom. Para ello estás invitado, estás invitada a participar y a ser parte de esos grupos que desarrollan sus proyectos en 12 sesiones o en 3 o 6 meses o en un año, dependiendo del interés y la búsqueda de la persona a la cual estamos atendiendo. Es una propuesta creativa que parte de mi experiencia de más de 30 años como docente, como creadora y como investigadora. De más de 30 años de vida, de búsqueda en la práctica real, en contacto con estudiantes, en contacto con otros creadores, en proceso personal también de investigación y de creación, donde la creatividad es fundamental, desarrollarla, conocerla, aprender técnicas de creatividad, tantas que existen, y donde el desarrollo personal ocurre progresivamente. Incluso estamos, por supuesto, abordando la inteligencia artificial en sus distintas facetas, tanto en sus formas de herramienta como en las distintas maneras en que la inteligencia artificial está atravesando la vida del ser humano actualmente y de lo cual no podemos escapar. No podemos escapar como ciudadanos, ni como estudiantes, ni como investigadores de esa realidad. Así pues, nosotros ofrecemos entonces un curso digital, ¿verdad?, dedicado específicamente al tema de investigación en el cual tú estás trabajando. Puede ser un curso de metodología, puede ser el acompañamiento en el desarrollo de una investigación de tesis de grado, de tesis doctoral, de trabajo de grado de maestría, como un trabajo de ascenso. Puede ser un acompañamiento en la concepción, diseño y realización y publicación de un ebook o de un libro a través de nuestra editorial Ave Fénix. Y también ofrecemos talleres presenciales y talleres a través de Zoom, dependiendo de la necesidad que tengas y de las herramientas que requieras de nuestra parte, que te ayude a profundizar en el tema, que te ayude a superar etapas y a lograr los objetivos planteados. Todo eso a través de una asesoría personalizada, porque la experiencia me ha demostrado a través de tanto tiempo que la atención debe ser personalizada para que la persona a quien uno está atendiendo, el cliente, el estudiante, la empresa contratante, reciba exactamente lo que necesita.
y nosotros como los que prestamos el servicio, lo que hacemos el acompañamiento, le ayudemos efectivamente a lograr sus metas. Por eso nuestra atención es personalizada, porque no todos tienen las mismas necesidades, ni las mismas herramientas, ni las mismas capacidades, ni las mismas debilidades, ni las mismas fortalezas. Y entonces lo mejor en esos casos es dar atención personalizada. En eso yo soy experta. Yo sé hacerte llegar del momento cero en un proyecto al momento de cierre y culminación con éxito. Si colaboras conmigo, por supuesto. Ahí el sanador sanado te diría, yo te puedo sanar, pero tú quieres sanarte. Ese es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Tiene muchos beneficios. ¿Por qué? Porque nos entendemos, te escucho, me escuchas, me pides qué necesitas, qué deseas, qué te da miedo, qué te preocupa, qué te angustia, y en función de eso yo voy armando el camino, el proceso, buscando las herramientas, adaptándolas en función de lo que necesitas tú como la persona a quien yo estoy atendiendo para lograr ese objetivo. Ofrecemos descuentos en los casos en los que lo requiere el mismo proceso de trabajo. Ofrecemos paquetes trimestrales, semestrales y anuales, dependiendo de la necesidad de la persona a la que estábamos atendiendo. Y bueno, te invito a visitar carinacia.q.n en Instagram, donde podrás ver un poco la diversidad de mi obra, de mi trabajo. También en el Instagram Metodología y Estrategia tenemos trabajo con mentoría. Y a escribirme, puedes escribirme y puedes decirme qué te ha parecido este video, si tienes alguna búsqueda de investigación, si ver y conocer la obra de un ser tan extraordinario como José Gregorio Hernández te ayuda a darte cuenta de que sí puedes, de que puedes lograr muchas cosas buenas. Simplemente hay que ponerle constancia, ponerle cariño, ponerle dirección, hacer el acompañamiento correspondiente, hibridar los procesos también es algo que hoy en día es inevitable si queremos salir adelante en cualquiera que sea el proyecto que nos estemos planteando. Por lo tanto, te invito a dejarme tu comentario, a compartir tu experiencia y a preguntarme lo que sea importante que quieras que yo te responda, y yo te responderé a la brevedad posible. Todas tus opiniones nos interesan para mejorar este canal, para mejorar lo que nosotros aportamos desde aquí, lo que yo puedo aportar desde este canal de YouTube, para el bien de todas y de todos. Te reto a decir cuál es la inspiración que te genera José Gregorio Hernández con toda su obra de vida, y te enviaré mi ebook de colorear con José Gregorio Hernández cuando me envíes tu email. De esta manera, entonces, para ir cerrando, te haré un resumen rápido de los puntos que hemos tocado hoy. Hablamos de la biografía de José Gregorio Hernández y de su vida temprana. Luego avanzamos sobre el conocimiento de lo que fue su carrera académica, de su carrera científica. Incluso conversamos cómo murió y cómo ese día 30,000 personas fueron a su funeral en el Cementerio General del Sur y desde ya lo comenzaron a considerar santo. Luego hablamos de su faceta humana, ética y docente, del legado pedagógico que dejó, de la ética médica y de servicio que promovió y que dio con su ejemplo, y de esas otras facetas de intelectual integral que lo caracterizaron como filósofo, poeta, músico, docente, médico, ejemplo de vida en Cristo, políglota, pionero de la medicina moderna latinoamericana. Conversamos cómo esa vida religiosa y ese proceso de canonización ocurrió a través de 4 etapas fundamentales, donde fue considerado siervo de Dios, venerable, beato y santo, ahora recientemente por la Iglesia Católica.
y avanzamos sobre lo que fueron sus milagros, sus extraordinarios milagros de más de 3.000 millones contados por la Iglesia Católica, pero que todos nosotros los que conocemos de esa historia sabemos que son muchos más y que es una obra milagrosa que está viva. De tal manera que Él sigue siendo un motivador que nos habla de la importancia de brillar. Brilla sin miedo, haz tu obra, crea, transforma lo que necesites transformar. Deja que se caiga lo que no se sostiene cuando estás creando tu obra y busca, poda, haz una poda y vuelve a surgir adelante, porque somos creadores y el universo nos lo sigue demostrando. José Gregorio es y fue un ejemplo de ello. Te hablo de nuestro propio próximo tema. Te invito desde ya a estar alerta a mi próximo video que será sobre el pensamiento creador, porque tenemos temas muy importantes que tocar: la inspiración, el brillar, la autenticidad, la vida, el crear en sí, el autovalorarse, la identidad genuina del venezolano, ese dar con amor, ese servir al otro. Son temas muy nuestros y que si José Gregorio nos está mostrando como señal, si la vida nos está mostrando esa señal, es para que nosotros salgamos adelante. Este canal, con este programa que voy a estar haciendo semanalmente, se convierte en tu espacio semanal de inspiración para brillar con autenticidad, para encender tu creatividad y elevar tu autovaloración, donde iremos encontrando herramientas prácticas y motivación para transformar cada día tu vida en tu mejor versión. Brilla sin miedo, enciende tu chispa y transforma tu vida. Si este video te inspiró, suscríbete para más historias de creatividad, de arte, de inspiración con propósito, y comparte en tus redes sociales cómo el arte, la vida hecha obra, puede ser un puente de amor entre el aquí y el ahora, entre el ayer, el hoy y el mañana, para el bien de todos.